Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 43. Cosido. Tirando de las cuerdas. El dinero es el hilo con el que un destino sardónico dirige los movimientos de sus marionetas. W. Somerset Maugham. La habitación comenzaba a parecerse más al interior de un volcán que a una arena secreta en un búnker subterráneo. Naruto había logrado refugiarse en uno de los rincones sombríos, transformándose en Dami en cuanto tuvo oportunidad, y aún sentía el calor sofocante. Parecía emanar de los ríos de roca fundida de abajo en olas abrasadoras e insoportables. Pero se había entrenado para esto, bueno, no exactamente para esto, pero sí para situaciones igualmente difíciles, y no movió ni un solo músculo, salvo leves espasmos en los dedos. Todo radicaba en el realismo con el que lograba que los movimientos de Dami parecieran reales. Conseguía que la marioneta tropezara ligeramente en los saltos y esquivas más difíciles, manteniendo siempre la expresividad de sus rasgos transformados. Del mismo modo, cuando Inari salía del campo de visión de Dami, su destreza disminuía un poco. Nunca lo suficiente como para ponerla en grave peligro, pero sí lo suficiente como para que un ojo entrenado lo notara. Si Kakuzu intentaba aprovecharse de ello, y si era inteligente, lo haría, se llevaría una desagradable sorpresa, porque en esa posición Naruto tenía una visión inigualable de su improvisado campo de batalla. Por supuesto, mantener la farsa no era su mayor problema. Yoton no era la única sorpresa del ninja renegado, como quedó demostrado cuando la criatura enmascarada, delgada y escurridiza, que se movía por la habitación como un insecto particularmente persistente, lanzó un repentino torrente de brillantes lanzas de energía blanca. Cada una crepitaba como una técnica de Raitón, pero se movía como flexibles haces de luz, curvándose por la habitación en su intento de desviar a Inari de Kakuzu. Rantón. Raíces Kazu, entonó el hombre con voz monótona, siguiendo con la mirada los ágiles movimientos de la marioneta mientras corría por las paredes de la habitación. El suelo se había vuelto demasiado peligroso, salvo por un pequeño círculo de tierra compacta e intacta a los pies de Kakuzu. Mientras Inari intentaba esquivarlos, su réplica transformada se movía a toda velocidad, huyendo de lo que parecía ser un sol en miniatura que lo perseguía de forma inquietante. Naruto jamás había oído hablar del elemento quemadura, pero las técnicas que producía eran bastante aterradoras, y esa era la razón por la que se escondía en un rincón. Donde aquella pequeña bola de calor intenso tocaba a su marioneta, apenas ocurría nada. Solo chamuscaba un poco su piel sin causarle ningún daño. En cambio, si se trataba de un ser vivo, era extremadamente peligroso. Una de esas esferas de calor puro en movimiento se le acercó a menos de 30 centímetros, y le costó la mayor parte del vello de su brazo derecho. No quería ni imaginar qué pasaría si dejaba que una lo tocara. La momificación instantánea por deshidratación extrema no le parecía nada agradable. Por lo tanto, Dami se vio obligado a evitarla con el mismo fervor con el que lo habría hecho normalmente. Ambas marionetas estaban siendo sometidas a una dura prueba, con la tormenta y los corazones abrasadores acorralándolas por la habitación hasta que Kakuzu pudiera encargarse de ellas con su viento o sus corazones de lava. Mientras tanto, el hombre permanecía inmóvil, sin moverse del sitio en que había empezado, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa de suficiencia. Y así es exactamente como Naruto quería que se sintiera. Los rayos de electricidad concentrada seguían de cerca a Inari, dejando la piedra de las murallas brillando roja a su paso. En un repentino arrebato de velocidad, el títere saltó de la muralla, apuntando a un pequeño y precario trozo de suelo aún intacto. El corazón de lava se abalanzó sobre él para aprovechar la oportunidad y destruir ese único refugio. Sin embargo, en ese instante, Naruto hizo tropezar a Dami, desequilibrándolo mientras se tambaleaba sobre una espesa capa de magma. La escena captó por completo la atención de Kakuzu, quien vio la oportunidad de deshacerse del titiritero y eliminar al intermediario. El fuego abrasador y el corazón de viento convergieron, atrapando a Naruto sin escapatoria. Distraído, apenas notó cómo la elegante trayectoria de Inari se desvió ligeramente por una ráfaga de arena dispersa proveniente de una de sus colas. Esta la empujó sobre la pesada forma del corazón de lava.
Antes de que Kakuzu pudiera darse cuenta de su error, el aire se llenó con el crepitar del rayo láser de su corazón de tormenta, que abrió un boquete limpio a través de la máscara de porcelana que protegía su corazón de lava. Un extraño chapoteo resonó cuando el gigantesco entramado de cuerdas negras se desenrolló de repente, cayendo la mayor parte sin vida en la lava circundante. Su furia por la pérdida se intensificó aún más cuando Dami fue destruida, revelando la duplicidad. Me pregunto, gritó Naruto, haciendo que su voz resonara de forma desorientadora, ¿cuántos corazones más hasta que mis 45 millones ya no valgan la pena? Remató la provocación obligando a Inari a lanzarse a ciegas contra Kakuzu, con un Rasengan girando en la palma de su mano. Tras perder su corazón más poderoso, Kakuzu dirigió los corazones de viento y fuego hacia ella. Al igual que sus antiguos corazones de viento y fuego, juntos podían crear combinaciones devastadoras. Mientras tanto, el corazón de tormenta comenzó a disparar arcos de luz letal hacia el techo, intentando desenmascarar al verdadero titiritero. Da igual, Orochimaru siempre puede proporcionarme otros corazones. Me recompensará generosamente por entregarte tu cuerpo. Los ojos del hombre, de un color extraño, se entrecerraron cuando Inari fijó su mirada en el corazón de viento que ahora tenía ante sí. Aunque creo que me quedaré con tu corazón. No para usarlo, sino para tener el placer de aplastarlo en la palma de mi mano. Inari saltó hacia adelante con una velocidad vertiginosa, con el brazo extendido. Ambos Hyongu frente a ella parecían contener la respiración, preparándose para inundar la habitación con una tormenta de fuego abrasadora que seguramente destruiría a los Hyongu y expulsaría a Naruto, si es que el corazón de tormenta, capaz de disparar a ciegas, no lo alcanzaba antes. Sin embargo, Naruto ya no estaba escondido en el techo. Sabiendo que esto iba a ser terrible, se dejó caer desde su posición privilegiada justo encima del corazón abrasador, oculto tras una descarga particularmente violenta de la máscara de tormenta. Aterrizó sobre el lomo de la extraña criatura, aplicando todo su peso al golpe y estrellándolo repentinamente contra uno de los muchos ríos de lava que aún fluían por el suelo. La porcelana, incluso reforzada con chakra, no era rival para la roca fundida, y el corazón en su interior se incendió en una nube de humo fétido. Justo a tiempo para que el corazón de viento desplegara su técnica. Sin el poder del corazón abrasador, ya no era un jutsu letal al instante, pero su fuerza aún lanzó a Naruto al otro lado de la habitación, con la piel cubierta de rasguños superficiales. Inari salió despedida hacia atrás de forma similar, aunque con menos daño, pero en el aire logró girar su cola y lanzar un potente chorro de agua donde Naruto aterrizaría. En lugar de prenderse fuego al instante, simplemente aterrizó sobre una roca muy caliente, sufriendo lo que probablemente sería una quemadura grave en el brazo derecho mientras se ponía de pie y corría hacia la relativa seguridad de la pared. Kakuzu dejó entrever su disgusto con un gruñido profundo, la única señal externa de su frustración aparte de la tensión en sus brazos. Ya había perdido 2 corazones a manos de un mocoso de 18 años con un par de muñecas. Le daba igual que fuera el mismo adolescente que había matado a Sasori, y que desde entonces había mejorado aún más, porque debería haber sido capaz de acabar también con los macabros ninjas de Suna. Para él, no eran más que niños, advenedizos que no se daban cuenta de lo inferiores que eran. Esta vez, sin embargo, era el propio titiritero perseguido por su corazón de tormenta, la más veloz de sus creaciones, y Naruto no era ni de lejos tan rápido como Inari. Tan concentrado estaba en eliminar de una vez por todas a la molestia, que apenas notó cómo Inari esquivaba la máscara de viento, con un Rasengan que volvía a girar en su palma. Lanzó la máscara tras ella, disparando balas de aire casi invisibles en rápida sucesión, pero sabía que no la alcanzaría. Por mucho que le molestara, la marioneta de Naruto era más rápida que sus propias creaciones Hyongu. En lugar de eso, simplemente dejó que su defensa envolviera su cuerpo, y su piel se tornó de un gris brillante. La pequeña esfera de energía en espiral se estrelló contra su estómago y se clavó inútilmente contra la defensa impenetrable de Sukton. Munkakakum no. Ella se vio obligada a desviarse cuando la máscara de viento la alcanzó, habiendo logrado únicamente incrustar una espiral superficial en su estómago que se desvaneció junto con su liberación de acero. Sin embargo, pronto se hizo evidente que todo el ataque había sido una distracción. O al menos, Naruto modificó sus planes sobre la marcha al darse cuenta de que ni siquiera el Rasengan lograba penetrar la defensa de Kakuzu. El ninja Taki se había distraído momentáneamente con el ataque a su persona, y cuando volvió a mirar al titiritero que huía, solo vio otra copia de Dami siendo destrozada por una línea de brillantes lanzas de energía blanca.
La doble distracción hizo que Kakuzu se diera cuenta demasiado tarde de que Inari nunca había soltado su Rasengan, sino que, girando sobre una de sus patas con garras, se abalanzó directamente sobre la máscara de viento de su cola. Su mano libre se alzó en un sello de tigre sobre su boca abierta, y desde su nuevo escondite, Naruto sonrió con malicia. Katon. Ousenkan no Jutsu. Inari escupió una pequeña bola de fuego que creció un instante al chocar con una de las balas de viento de la máscara que la perseguía, pero la neutralizó antes de que pudiera alcanzarla. Se lanzó a través de la pequeña llamarada, partiéndola con el Rasengan antes de impactar la máscara con la técnica sin resistencia. Solo hubo un momento de resistencia antes de que la porcelana reforzada se hiciera añicos y el corazón que ocultaba quedara pulverizado. Como si quisiera insultar aún más a Kakuzu, usó la estructura de Hyongu, que se desmoronaba, como trampolín para evitar el suelo aún fundido, aterrizando con la gracia de un gato sobre la pared y volviéndose para mirarlo con una sonrisa burlona. Solo había sufrido unas leves quemaduras en los brazos por el esfuerzo. Los ojos de Kakuzu se entrecerraron con una furia asesina. Ni siquiera durante la invasión se había sentido tan humillado. Al menos entonces se trataba de un grupo de mocosos que trabajaban juntos para doblegarlo. Este era solo un niño, que además lo estaba provocando. Se vio obligado a descruzar los brazos para disimular que sus manos se habían apretado en puños blancos, que se tensaron aún más cuando la voz de Naruto resonó de nuevo en la arena. Si repartimos mi recompensa entre vuestros corazones, ¿cuánto os he costado hasta ahora? 27 millones, según mis cálculos. Su tono se tornó sombrío al continuar. Pero no os preocupéis demasiado. El precio será mucho mayor cuando termine con vosotros. No sé si tuvisteis algo que ver con el secuestro de mi aprendiz o no, pero ahora mismo, me da igual. 5 bocanadas de humo llenaron la sala cuando un quinteto de marionetas Anes se unió a la contienda. Resplandecientes bajo la suave luz de la lava aún incandescente, se abalanzaron sobre la última marioneta Hyongu. En un torbellino de madera y metal, entraban y salían con rapidez, sin detenerse nunca el tiempo suficiente para que ni siquiera las prodigiosas técnicas Ranton las alcanzaran. La sala se transformó en un generador de Van de Graaff, y numerosos haces de luz crepitantes se dispararon en todas direcciones, dibujando líneas brillantes en cualquier superficie que tocaban. Sin embargo, a pesar de sus zarpazos y arañazos, las copias de Anne no parecían lograr dañar la máscara negra que se retorcía. Los Hyongu se separaron alrededor de sus afiladas garras, un simple manojo de cables vivientes invulnerables. Del mismo modo, no podían reunir la fuerza suficiente para dañar la porcelana reforzada que protegía el corazón controlador sin ser reducidos a astillas humeantes por el mostrador. Aunque, en realidad, no lo intentaban, porque Naruto nunca luchaba de forma tan directa. Como una bandada de cuervos que alza el vuelo tras una explosión, las marionetas aladas se alejaron del centro de la tormenta al unísono. Disparaban sus afiladas plumas casi al azar con cada elegante giro de su cuerpo o poderoso aleteo, llenando el aire de brillantes fragmentos que dispersaban la tenue luz de la roca fundida por toda la sala. Fue en medio de esta lluvia de cuchillas afiladas como navajas que Kakuzu se dio cuenta de que había permitido que su construcción Hyongu fuera arrastrada casi hasta el otro extremo de la amplia sala. En ese instante, el suave resplandor de la lava fue reemplazado por una luz azul más intensa y un chillido ensordecedor. Inari estaba agachada en el centro de la sala, sobre una pequeña isla de roca que se enfriaba rápidamente y que aún crujía bajo sus manos y pies con garras. Sobre su espalda arqueada, 8 de sus colas se extendían como un cuenco peludo, con cada punta apuntando hacia un punto central. De allí provenía el horrendo ruido, mientras un enorme Rasengan, más grande que la propia marioneta, crecía lentamente. Se equilibraba sobre la punta de su 9ª cola, mientras que las otras 8 se encargaban, alternando, de la rotación y la contención por igual. Esta técnica siempre le tomaba a Naruto un minuto, ya que mantener el delicado equilibrio del Rasengan era bastante difícil, y mucho más a esta escala. Al alcanzar este tamaño, la esfera de energía en espiral tenía su propio peso, y la roca, ya frágil, a los pies de Inari se dobló hacia adentro bajo su presión. Entonces, sin más preámbulos, la marioneta se abalanzó hacia adelante. La cola que sostenía el enorme Rasengan se elevó por encima de su hombro, devolviendo la técnica a su mano, que extendió frente a ella como el ariete más brillante del mundo. Kakuzu intentó desesperadamente recuperar su máscara de tormenta, lanzando técnicas random para intentar interrumpir el jutsu, pero una ráfaga de clones de Anne se sacrificó para bloquear cada disparo con sus cuerpos. Sen.
Kibo Rasengan, murmuró Naruto, con la voz ahogada por el viento que levantaba su técnica. El cuerpo de Kakuzu adquirió un brillo metálico un segundo antes del impacto del Rasengan, y el mundo se tambaleó por un instante. Una vez más, el chirrido del metal desgarrándose llenó el aire, apenas audible por encima del ya ensordecedor rugido del Rasengan. Entonces se desestabilizó, e Inari salió despedida por la onda expansiva. Logró aterrizar en cuclillas con gracia, solo para tropezar y caer desplomada a un lado un momento después. Para usar el Rasengan masivo, necesitó conectar todas las redes de chakra de las colas a la vez, lo que sobrecargó al muñeco y lo dejó inservible. Se suponía que era un ataque final, y vaya que lo fue. Mientras Naruto volvía al suelo, eligiendo con cuidado un lugar donde la roca fría no le prendiera fuego a los pies con sandalias, pudo ver que la técnica defensiva de Kakuzu no había tenido ninguna oportunidad. El torso del hombre había sido abierto de par en par, dejando al descubierto un amasijo de hilos negros y flácidos, más propios del relleno de una muñeca que de un ser humano. Algunos estaban teñidos de rojo, provenientes del corazón pulverizado que, hasta el último instante, Kakuzu había tenido la certeza de que estaría protegido. El rubio avanzó con cautela sobre el suelo deformado, que ahora solo brillaba con un tenue resplandor rojo en algunos puntos, hasta que se detuvo frente al hombre, mirándolo con frialdad. Me gustaría decir que esto fue algo personal, pero simplemente te interpusiste en mi camino. Su brazo izquierdo se extendió bruscamente, atrapando la máscara de porcelana del corazón de la tormenta entre los dedos grises de su prótesis mientras intentaba azotarlo para alcanzar el cuerpo de Kakuzu. También conozco tu pequeño truco de resurrección. Un zumbido resonó en su brazo ortopédico y la mano se cerró, aplastando la porcelana reforzada como si fuera cristal. La sangre salpicó entre sus dedos y el resto de la masa negra se desplomó, reducida de nuevo a hilos inanimados. Y no me impresiona. No le dedicó ni una mirada al cadáver al pasar por encima del hombre, agachándose para volver a sellar a Inari en su pergamino y saliendo del agujero que su cuerpo había dejado en la pared. Esperaba no haber tardado demasiado en ocuparse de Kakuzu. Al menos, con eso podía tachar 2 perfiles más de su lista. Por suerte, la pelea en el exterior aún no parecía haber terminado, y no se había trasladado a otro lugar como solía ocurrir en muchos combates de shinobi de alto nivel. Todo indicaba que este conflicto en particular estaba llegando a su fin, algo que a Naruto no le agradaba en absoluto, pues la cabeza de Orochimaru seguía unida a su cuello. Los Anbu que habían traído consigo yacían esparcidos por la sala anfiteatro, inconscientes, muertos o a punto de serlo. Naruto apenas les prestaba atención, con la mirada fija únicamente en el otro extremo de la sala. Orochimaru sujetaba a Anko por el cuello, girando lentamente la mirada hacia Jiraiya, que permanecía impotente, incapaz de moverse. Nadie se hacía ilusiones. Orochimaru podía romperle el cuello a Anko con la misma facilidad con que quebraría una ramita. Lo único que lo detenía era que, en cuanto lo hiciera, Jiraiya quedaría libre. La kunoichi seguía forcejeando, pero la falta de oxígeno hacía que sus movimientos fueran lentos y débiles. Ah, Naruto, qué amable de tu parte unirte a nosotros al fin, dijo el Sannin serpiente con voz arrastrada, mientras sus ojos rojos se posaban fugazmente en la figura del rubio que se movía por la habitación. ¿Eres tú, verdad? Naruto lo ignoró casi por completo, y en cambio se dirigió a la plataforma hundida en el centro de la habitación donde Hanabi seguía tendida en la mesa de operaciones, aparentemente ilesa tras el enfrentamiento de los últimos minutos. Una rápida comprobación reveló que tenía pulso, pero aún así, su rostro se contrajo en un gesto de furia al notar el rastro de sangre que le corría por el rabillo del ojo. El ojo en cuestión había desaparecido. Ni siquiera flotaba en un frasco cercano, como los órganos de Idan. O Orochimaru aún lo tenía, o lo había destruido solo para fastidiarlo. No le extrañaría ninguna de las dos cosas. Mátalo ya. Jadeó Anko, intentando atacar con sus piernas protegidas por las espinilleras. Pero Orochimaru ni se inmutó, como si fueran patadas de un niño pequeño. Ah, sobreestimas a mi excompañero Anko-chan. Verás, sufre de un sentimentalismo extremo. Mientras crea que existe la más mínima posibilidad de salvar a su camarada, no hará ni un movimiento hacia mí. Unos ojos rojos y giratorios se entrecerraron con una mueca burlona mientras una sonrisa sin humor se extendía por su pálido rostro. No, ni siquiera después de orquestar la muerte de nuestro sensei. No después de todas las cosas repugnantes, moralmente reprobables, incluso malvadas, que he hecho, no moverá un dedo. El ingenuo idealista que es. Su Sharingan parpadeó hacia un lado.
Nuestro titiritero residente, por otro lado, los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par. Su cabello se agitó hacia un lado y se endureció en una barrera impenetrable justo a tiempo para detener una lluvia de sembón letales que se dirigían directamente al cuello de Orochimaru. Estos rebotaron inofensivamente contra su hit de agujas, y cuando la pared de cabello puntiagudo finalmente retrocedió hacia su dueño, Orochimaru ya había desaparecido. Dejó tras de sí a una jadeante Anko arrodillada en el suelo, agarrándose la garganta y fulminando a Jiraiya con la mirada. En el momento en que pudo hablar sin toser, se tambaleó hasta ponerse de pie e intensificó su mirada. ¿Por qué lo detuviste? Te habría matado, respondió el Sannin, sin parecer muy contento con todo el asunto. ¿Crees que me importa? ¿Crees que no daría mi vida con gusto si eso significara saber que ese maldito enfermo está bajo tierra? Espetó con desdén, dándole un codazo en el pecho. Orochimaru tenía razón en algo. No puedes hacerlo. Resopló, volviendo a frotarse el cuello dolorido y saludando distraídamente a Naruto. Al menos el rubio tuvo el valor de intentarlo, aunque probablemente habría terminado con mi cuello roto y Orochimaru mudando otra de sus malditas pieles. El mencionado rubio había dejado de escuchar hacía rato que se había dado cuenta de que Orochimaru había escapado. Sin duda era lo suficientemente inteligente como para deducir cómo habían logrado rastrearlos gracias a la presencia de Anko, y tomaría medidas para evitar que volviera a suceder. La Kunoichi tenía razón. Acababan de desperdiciar su mejor oportunidad de acorralar al escurridizo Sannin, y Jiraiya no tenía la convicción suficiente para seguir adelante. Dejando eso de lado por el momento, Naruto regresó hacia el centro de la habitación. Tenía un aprendiz al que atender. Bien, ahora con el otro ojo cerrado, dijo Shizune, moviendo el dedo de un lado a otro frente al rostro de Hanabi. Observó cómo el nuevo ojo seguía sus movimientos, igual de bien que uno natural. Y ahora ábrelo. Esta vez hizo un movimiento de arco para asegurarse de que estuviera sincronizado con su ojo natural, pero no pareció haber ningún problema. ¿Y no ves borroso ni hay ningún retraso? Muchos trasplantes de ojos realizados por personas sin experiencia pueden provocar el síndrome de visión dispar, que podría tener efectos catastróficos en el equilibrio de un shinobi si no se corrige. Hanabi se limitó a negar con la cabeza, retorciéndose incómoda. Shizune no podía culparla, y tras una rápida mirada a Naruto, que simplemente se encogió de hombros, suspiró. Bien, entonces solo queda una cosa por probar. Adelante. Dio un paso atrás, observando a la joven Hyuga mientras tomaba una profunda y calmada respiración antes de formar un sello de carnero. Byakugan. La niña estuvo a punto de llorar cuando el mundo se transformó en ese espectro monocromático familiar, y su percepción se expandió hasta abarcar casi una milla en todas direcciones. Funciona. De verdad funciona. ¿Estás segura? Preguntó Naruto, bajando de un salto del mostrador cercano y acercándose para ponerle la mano en el hombro. Al oír la voz de su sensei, frunció ligeramente el ceño, entrecerrando los ojos con concentración. No es perfecto. Hay algo de desenfoque cuando intento enfocar algo lejano, y cuando intento hacer zoom creo que pierdo la profundidad, pero funciona. Tu ojo funciona, sensei. El rubio suspiró aliviado, tras haber estado ansioso por esto durante las últimas 2 semanas de terapia y rehabilitación. Este era el primero de sus Byakugan artificiales que se probaba, y no podría haber venido de una persona más dispuesta. Hanabi había quedado devastada al descubrir lo que le habían robado, y Naruto temía que pudiera caer en la depresión blanca como tantos otros miembros de su familia antes que ella. Se había volcado en su investigación con un fervor que no sentía desde que decidió orquestar una guerra hacía tantos años. Todo lo demás pasó a un segundo plano, salvo perfeccionar una versión funcional de su Byakugan protésico. Le ayudaba a tener una motivación concreta para triunfar, y tras 3 semanas en las que prácticamente no hizo otra cosa que comer y dormir, y, para ser sincero consigo mismo, ni siquiera mucho, por fin tenía algo que le parecía digno de ofrecerle a Hanabi. Parece que podría ser un desequilibrio de fluidos. Saldremos a hacerle una prueba adecuada y luego podré perfeccionarlo. Sonrió, acariciándole el hombro en un gesto que esperaba fuera reconfortante. Pronto, ni siquiera notarás la diferencia. El ojo ya se veía casi idéntico a su contraparte orgánica. Había logrado reproducir el ligero tono lila que tenía en lugar de iris, y era del tamaño perfecto. El único detalle revelador era el mismo que había notado en Sasori. El ojo estaba demasiado vidrioso, brillante, sin estar húmedo. No estaba seguro de qué podía hacer al respecto, pero sin duda lo intentaría.
Quizás no lograra crear una réplica convincente de su brazo, pero nada le impediría intentar devolverle a Hanabi lo que había perdido cuando él falló en su deber como sensei. Sus ojos se abrieron un poco cuando la chica se inclinó y lo abrazó delicadamente por la cintura. Gracias, Naruto. Tras un momento, soltó una risita mientras se pasaba una mano por el pelo. En cierto modo, deberías agradecérselo a Sasori. Sin su cuerpo como base, Naruto habría tardado años en tener siquiera un prototipo funcional de una prótesis óptica. Bueno, muchos más años, al menos. Tras su muerte, Sasori impulsó enormemente sus conocimientos en biología artificial. Tuvo décadas para perfeccionar su cuerpo, que no era tan inmortal. Pero Sasori no me devolvió el ojo. Bueno, eso no lo podía negar. Es un logro verdaderamente extraordinario, intervino Shizune con una suave sonrisa. Fue casi como trasplantar un ojo normal. Esos hilos de chakra tuyos son increíbles. Si Lady Tsunade estuviera aquí, la mujer dejó la frase en suspenso, bajando la mirada con un suspiro. La discusión entre ella y su mentor, cuando este último decidió marcharse tras la muerte del tercer Hokage, era legendaria. Naruto se la había perdido debido al insomnio provocado por la noticia del secuestro de Hanabi, pero había oído buenos relatos de las enfermeras que la habían presenciado. Al parecer, quienes conocían a la normalmente dócil y callada mujer apenas la reconocieron al verla plantada frente al legendario médico. Sinceramente, a Naruto no le entristeció la partida de la mujer, y se consideró afortunado de que Shizune se hubiera quedado. Tras décadas bajo la tutela de Tsunade, y teniendo que lidiar con sus rasgos poco afables, era sin duda la mejor médica que Konoha tenía en ese momento. No habría confiado en nadie más para supervisar el tratamiento de Hanabi. Probablemente estaría en algún bar, inconsciente o a punto de estarlo, murmuró Naruto, poniendo los ojos en blanco. Y tú seguirías aquí, haciendo el trabajo de verdad. La mujer se sonrojó levemente ante los halagos. La voz suave y susurrante en la mente de Naruto le decía que, con la necesidad que tenía de una interacción positiva genuina, habría sido excepcionalmente fácil de manipular. La ignoró y simplemente le dedicó una sonrisa. En realidad, Shizune había facilitado mucho esta transición. Lejos de ser su mentora, tenía un trato excelente con los pacientes y era una médica realmente afable. Tengo que darle la razón a Sensei, intervino Hanabi. No me imagino a nadie más haciendo esto, Shizune. Ayudó que Hanabi y Shizune parecieran haber entablado cierta amistad durante el tiempo que pasaron juntas. No es que tuvieran mucho más que hacer con todas esas horas de terapia. Si no te importa, tartamudeó, poco acostumbrada a tantos halagos a la vez, me gustaría tenerte un poco más de tiempo, solo para asegurarme de que el Byakugan no afecte en absoluto a tu visión normal. Y con esto dicho, dijo Naruto, saludando con naturalidad, os dejo con eso. Le echaré otro vistazo al diseño esta noche y veré si puedo averiguar por qué las cosas están un poco borrosas. Nos vemos mañana en el entrenamiento. Le gritó Hanabi, olvidando casi por completo la acalorada discusión que habían tenido antes. Empezaba a preocuparse de que últimamente se hubiera encariñado demasiado, pero podía dejarlo pasar por ahora, después de todo lo que había pasado. Por supuesto. Salió de la pequeña habitación del hospital con un gesto desganado, solo para chocar con alguien justo cuando la puerta se cerraba. Ya sabes, normalmente soy yo la que se restriega contra el regazo del chico, pero si eso es lo que te gusta, una voz familiar e indeseada ronroneó por encima de su hombro. La rubia suspiró, debatiendo si darse la vuelta o no. Hola Anko, qué sorpresa tan maravillosa. Dijo con una expresión impasible, provocando un puchero que seguramente había ensayado a la perfección. Si lo hubiera visto en los labios de otra persona, tal vez se lo habría creído. ¿No te alegra verme, rubia? No muchos chicos pueden decir lo mismo, ¿sabes? Él simplemente puso los ojos en blanco. Seguro, murmuró, girándose para caminar por el pasillo iluminado, con Anko siguiéndole el paso sin dificultad. ¿Te das cuenta de que alardear de tu promiscuidad tan a menudo hace que tu fachada parezca bastante falsa? Deberías moderarte un poco si quieres que la gente crea que te acuestas con tanta gente como dices. La Kunoichi esbozó una sonrisa maliciosa a su lado. No tengo ni idea de qué estás hablando, pero sin duda tienes una forma de hacer que tu jerigonza suene inteligente, ¿eh? ¿Qué quieres, Anko? Uy. ¿Eres así de directo con todas tus mujeres? Porque una dama podría acostumbrarse a eso. Seguro que una dama podría, pero aquí estás. Ay. Bueno, iré directo al grano. Quiero que me ayudes a ir tras Orochimaru. Cuando él simplemente arqueó una ceja, ella casi se trabó al explicar.
Tu joven aprendiz ya está recuperada, o eso tengo entendido, así que ahora tienes tiempo para ayudar, ¿verdad? ¿Tiempo suficiente para una pequeña excursión y resolver algunos asuntos pendientes? Estabas allí cuando Jiraiya explicó que debíamos ir despacio, ¿verdad? Y cuando explicó que Orochimaru había descubierto cómo lo rastreábamos y tomó medidas para evitarlo. Sí, sí, dijo Anko con un gesto despreocupado. Algo sobre usar a todas las personas a las que les había dado marcas de maldición para despistar cualquier forma de rastreo. ¿Y las instrucciones implícitas de nuestro Hokage interino? Qué gracioso había sido cuando Jiraiya se vio obligado a asumir ese cargo, por muy temporal que insistiera en que fuera. Los labios de Anko se torcieron con disgusto. Viste lo mismo que yo. Puede que sea un Sannin legendario, pero no tiene el valor para seguir adelante si las cosas se ponen feas. Entrecerró los ojos, y por un instante, la Anko despreocupada, la que decía te mataré igual, se desvaneció. Y con Orochimaru, siempre pasa. Luego volvió a ser ella misma, como si nada hubiera pasado, y le sonrió, rodeándolo con un brazo y pegándose a él. No como tú y yo. No lo negó, pues él mismo había pensado algo similar durante las últimas semanas. Eso no cambia el hecho de que no podemos localizarlo. A Anko le tembló el labio. Claro que lo sé. Llevo un mes intentándolo y nada. Le dedicó otra sonrisa cómplice. Pero no puedes decir en serio que no has pensado en alguna solución, ¿verdad? Te conozco. Cuando te cae un reto así de repente, no puedes evitar buscarle la manera de resolverlo. Naruto tampoco lo negó, porque era cierto. Una vez que su empeño inicial en completar el implante Byakugan dio frutos, revisó de nuevo el sello modificado que Jiraiya había ideado para rastrear a Orochimaru. No es que se hubiera esforzado demasiado, contentándose principalmente con cuidar de su alumno en recuperación y dejar que Jiraiya se encargara del asunto cuando la situación se complicara. Aún así, tenía ciertas ideas sobre cómo sortear el problema. Cuando él no dijo nada, la sonrisa de Anko se volvió depredadora. Lo sabía. ¿Y qué es, cerebrito? ¿Algún tipo de foca super rastreadora? Para nada, solo una pequeña modificación al tuyo. Orochimaru se esconde tras los demás usuarios de sellos malditos, y todos ellos llevan esa misma impronta que podríamos usar para rastrearlo. Podría ajustar tu sello para que nos lleve al usuario de sello maldito más cercano, o en su defecto, a Orochimaru. Ante esto, Anko se deslizó de encima de él, abriendo los brazos de par en par con una sonrisa. Me parece perfecto. Salimos, localizamos al que esté más cerca, matamos a Orochimaru si lo encontramos y, si no, ¿quién va a echar de menos a uno de sus lugartenientes? Le haríamos un favor al mundo limpiando a esa escoria del continente. Lo dices como si me hubieras convencido, dijo el rubio con voz arrastrada, aunque no podía negar que la idea le resultaba intrigante. Oh, no te preocupes por eso en absoluto, rubia. Creo que descubrirás que puedo ser muy persuasivo. Siguiente capítulo. Tela rica.